Bienvenidos, queridos estudiantes de la Escuela Bíblica con Liderazgo, a una nueva clase de la Escuela Bíblica. Hoy continuaremos con el tema del atributo de Dios, su omnipotencia. Así que los invito para que estemos muy concentrados en la palabra y muy particularmente estaremos hablando de el poder de Dios para salvar a la humanidad. Y los dejo una vez más con el texto bíblico que está en Jeremías 32:27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea imposible para mí? Ya nos vemos. Señor, las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor. En el plan para al hombre salvar. ¿Quién sino el Señor? Limpiar al pecador con su sangre y amor. ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso,
Bien, mis queridos estudiantes de la Escuela Bíblica con Liderazgo, qué maravilloso es adorar a Dios y reconocer también a través de nuestras alabanzas que tenemos un Dios poderoso, grande, fuerte, temible, el que gobierna toda su creación. Y bueno, eh, quiero rogar a todos nuestros queridos estudiantes para que por favor se reporten. Recuerde, su reporte es muy importante para que podamos a final de este periodo entregarle un certificado de que usted es estudiante de la Escuela Bíblica con Liderazgo. Si alguien que está viendo hoy por primera vez estas lecciones y quiere suscribirse, puede hacerlo a través del chat. Ahora mismo infórmenos ahí a través del chat que usted no está inscrito y que desea inscribirse. Y mándenos su contacto para entonces poderle enviar el formulario. Por la infinita gracia de nuestro Dios, queridos estudiantes, por la palabra de Dios, pues podemos conocer de nuestro Dios grande y poderoso, temible y fuerte. Si no fuera por la palabra de Dios, nosotros los hombres no tendríamos un concepto claro de quién es Dios, pero gracias a que Él se ha revelado a nosotros y lo ha hecho también a través mayormente de su Hijo Jesucristo, pero su palabra, ahora nosotros a través de su palabra, pues podemos conocer todo lo que puede ser conocido de Dios, además de lo que se puede conocer a través de la creación. Y hoy vamos a ver la segunda parte de nuestra lección acerca de la omnipotencia de Dios. Y de verdad que nos sentimos muy insuficientes, incapaces para tratar estos temas, excepto porque la palabra de Dios nos da esa luz. Por eso no podemos salirnos de la palabra de Dios. No podemos dar nuestros conceptos e ideas, lo que a mí me parece, sino que tenemos que estar citando mucha Biblia para poder observar y para poder meditar en lo que Dios dice acerca de sí mismo, para de esta manera poder confiar en Él. Vamos a recordar nuestro texto de memoria y que se encuentra en Jeremías 32:27, que dice: He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea imposible para mí? Esa es la pregunta que Dios hace para el hombre. El hombre necesita conocer a Dios, necesita conocer de su poder, de sus atributos, y que Él es un Dios todopoderoso para quien no hay nada que le sea imposible. Esto, en la medida que vamos conociéndole a Dios de esta manera, pues nuestra fe crece. Y solo le podemos conocer a través de la Escritura, de una manera clara. Muchos a través de solo una lectura de algún pasaje bíblico se ha despertado una fe, una confianza en un Dios misericordioso, bondadoso, poderoso. Por eso, queridos estudiantes, ustedes deben tener la palabra de Dios, las sagradas escrituras, la Biblia a mano y ojalá un cuaderno de apuntes para que ustedes puedan seguir con mucha atención todo lo que estamos estudiando. Vamos a recordar algunos enunciados que hicimos hace 8 días. Por ejemplo, dijimos que decir que Dios es omnipotente es simplemente decir que Él es todopoderoso, que es infinito o ilimitado en poder y que ese poder ilimitado lo acompaña en todos los demás atributos. Él ama y puede amar de tal manera que puede socorrer a aquellos que ama porque tiene todo poder para manifestar su amor, de manera que puede socorrer a los que Él ama. Y también habíamos dicho que a menos que nosotros creamos en los atributos de Dios, tal como la Biblia los presenta, a menos que creamos esto, no podremos tener un concepto correcto de Dios. El hombre se hace de muchos conceptos de Dios, ¿no? Mira las estrellas y se da un concepto y dice: uy, Dios es grande, Dios es poderoso, pero es mucho más allá de lo que podemos ver. Nosotros tenemos que ir a las Escrituras y conocerle de una manera mucho más clara en todo lo que Él se ha revelado para nosotros. La omnipotencia de Dios tiene grandes implicaciones para el cristiano que confía en Él. O sea, hablo para el cristiano que confía en Él,
en el sentido de que hay muchos que se autodenominan cristianos, seguidores de Cristo, pero que realmente solamente tienen un título de cristianos. Pero aquel que es genuino y verdadero y que realmente le ha entregado su corazón a Cristo, el creer en la omnipotencia y demás atributos de Dios, pues va a marcar su vida porque va a poder desarrollar una fe, una confianza en Dios, en su voluntad, en sus promesas. Dentro del poder omnipotente de Dios, hoy vamos a hablar un poco acerca del poder para salvar. Dios es poderoso para salvar a la humanidad que está perdida en sus delitos y pecados. Y yo creo que para nosotros los seres humanos, este poder tiene una implicación vital. Dios puede ser y es, de hecho, el Dios todopoderoso en todos sus atributos, pero Él manifestó para el hombre un atributo que es muy particular para nosotros los seres humanos, y es el poder de salvarnos de la caída estrepitosa que tuvimos por causa del pecado. Cuán perdido quedamos los seres humanos el día en que allí en el huerto del Edén, a través de Adán, entró el pecado. La sentencia de Dios era: el día que de él comieres, refiriéndose al fruto del conocimiento del bien y del mal, ese día morirás. Pero desde que el hombre pecó y fue expulsado, Dios hizo un sacrificio que ya nos anunciaba acerca de un plan salvífico que se había planeado desde antes de la fundación del mundo, en ese amor poderoso de Dios para redimirnos, para salvarnos de nuestra condición caída. Y entonces Dios ha mostrado su poder al desarrollar su plan de salvación, plan que Él diseñó desde antes de la creación del mundo y que se fue desarrollando desde el mismo momento del primer sacrificio, cuando Dios vistió a Adán y a Eva, y que luego Abel asimiló y ofreció un cordero allí en un sacrificio vivo para el Señor, y de ahí en adelante los sacrificios que se hacían, ¿no?, con Abraham, y luego que se estableció con Moisés, la Pascua, que todo anunciaba o apuntaba hacia la obra redentora que se llevaría a cabo a través de Cristo, nuestro Señor, y que tiene una aplicación para todo el que crea. Y hoy nosotros como Iglesia de Cristo disfrutamos de ese poder de salvación que es en Cristo Jesús. La obra de la cruz es la más grande manifestación de su poder para nosotros, los seres humanos redimidos por su obra, pero para todos, toda la raza humana. La obra de la cruz es la más grande manifestación de su poder para nosotros, para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ofrece a través de la cruz, de su obra redentora, el poder de darnos salvación y vida eterna. Empecemos por decir que Dios se hizo hombre. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, 14, dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El Dios invisible, poderoso, que los cielos de los cielos no le pueden contener, en su poder infinito, logró encapsularse, por así decirlo, en un ser humano. Y este verdaderamente es un poder, contener toda su divinidad en un cuerpo humano semejante al nuestro. Él se hizo carne. Él se hizo carne con un fin muy definido, muy claro. Él vino a hacerse carne para redimirnos a nosotros los seres perdidos en nuestros delitos y pecados. Juan 3:16 nos presenta esto claramente. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, y de tal manera nos habla de ese poder inmenso de Dios para amar, porque de tal manera
Con tal poder Dios nos ha amado a nosotros, los seres humanos, que ha entregado a su Hijo y para entregarlo tuvo el poder de hacer que el Dios poderoso se volviera carne y lo entregó. Y este entregó habla de la obra culminada en la cruz del Calvario para que todo aquel que crea en esa obra redentora no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces esto nos habla de que el poder consumado en la obra de la cruz al entregar su vida tiene poder para dar salvación y vida eterna. Juan 10:18 dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, hablando de sí mismo, dice, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo, y luego añade, tengo poder para ponerla, o sea, su vida, tengo poder para poner mi vida, y tengo poder para volverla a tomar. Y luego añade, este mandamiento recibí de mi Padre. Nuestro Señor nos está diciendo aquí claramente que Él tiene un poder especial para poner su vida. Este no es un poder que le asiste al ser humano. El ser humano ni siquiera es dueño de sus días. Nosotros, aunque alguien piense en quitarse la vida, no podría hacerlo a menos de que Dios se lo permita. Y esto no quiere decir que Dios aprueba el suicidio, sino que nuestros días están en las manos de Dios. Pero en cambio, nuestro Señor Jesucristo, al hacerse hombre, tuvo el poder y definió el día, la hora, el segundo, el instante preciso en que Él entregaría su vida. Esto no fue un accidente, no fue un acto del desarrollo histórico de las cosas como van sucediendo, y entonces a Jesús lo clavaron en una cruz. No, Él dice, yo tengo el poder de entregar mi vida y tengo el poder de volverla a tomar, la vida. Este es nuestro Dios, un Dios poderoso, un Dios que ha diseñado un plan de salvación basado en su poder majestuoso para salvación. Ese poder es menospreciado por los hombres, el poder salvífico de nuestro Dios. Primera de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Este poder de Dios que encontramos descrito acá en Primera de Corintios 1:18, esta palabra que predicamos acerca de Dios, que se hizo hombre, que se hizo carne, que el espíritu se incorporó en un cuerpo físico, no siendo el carne, se hizo carne. Esto se vuelve un tema, o sea, una locura para los sabios de este mundo. Ellos, como no quieren y se rehúsan creer en Dios, para ellos este mensaje y este poder es una locura. ¿Qué Dios poderoso o qué hombre poderoso quiere humillarse hasta lo más bajo, tomar un cuerpo y hacerse siervo de todos para venir a salvarnos? ¿Por qué no usar todo su poder si es tan poderoso y venir y destruir y hacer lo que los hombres hacen, ¿no? Crear armas destructivas para tratar de gobernar y subyugar y tomar el control de todo. Pero cuando la Biblia nos habla acerca de Dios todopoderoso, en su poder haciéndose como uno de nosotros, tomando un cuerpo como el nuestro, para humillarse a sí mismo y entregar su vida muriendo en una cruz. Esto para el hombre es un motivo de menosprecio, lo ven ridículo, no puede ser, no es así como nos dice nuestra lógica, dice el hombre sin Dios, porque el hombre sin Dios pues está gobernado por el sistema y por Satanás y ve las cosas muy diferentes, pero en cambio para nosotros, los que ya nos ha alumbrado la luz de Cristo, nosotros somos testigos del poder de Dios en su muerte en la cruz, porque nos ha traído salvación y vida eterna. Y realmente que este sí es poder, ¿sí? Este sí es un verdadero poder. ¿Por qué? Juan 1 del 9 al 12, mire lo que dice. Juan 1 del 9 al 12 dice, aquella luz verdadera, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, que alumbra a todo hombre, vino a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció.
a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Él vino y aunque se hizo hombre, Él es la luz, esa luz de la verdad. Esta luz no es una luz que se esconde, vino para alumbrar a todo hombre. La Biblia lo dice claramente, alumbra a todo hombre. Esta verdad no está reservada para unos pocos. Dios en su poder, a pesar de haberse hecho hombre en la persona de Jesús, esa luz no quedó limitada para el tiempo y espacio de su venida a la tierra. Ese poder y esa luz siguen brillando hasta el día de hoy, alumbrando a todo hombre, pero no todo hombre ama la luz porque no quiere que sus obras sean puestas en manifiesta, que está obrando mal. El hombre no quiere que sus obras malas sean expuestas a la luz. Por eso el mundo le aborreció, porque no le reconoció a él como Señor. Pero en cambio a los que le recibimos, a todos los que le recibimos en su nombre, Él en su poder, nos da potestad, nos da el privilegio de pasar a ser hechos hijos de Dios. Es decir, que Él nos lleva a la muerte en Cristo para un nuevo nacimiento. Qué glorioso y maravilloso entre los atributos de Dios el poder de salvarnos para hacernos nuevas criaturas y sacarnos de la esclavitud del pecado a pasar a ser hechos hijos de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Busque allí en la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros. Mire esta bendición que hace el apóstol Pablo en el saludo que hace a la iglesia. Él está bendiciendo al Padre por nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Se acuerdan que en el Evangelio según San Juan, cuando Nicodemo va a Jesús y Jesús lo confronta y le dice a Nicodemo: Nicodemo, ¿te es necesario nacer de nuevo? Nicodemo, que era un hombre muy religioso, muy religioso, conocedor de las Escrituras, vio eso como algo imposible. Él lo vio tan absolutamente imposible que le dijo al Señor también de una manera muy graciosa, como también en una analogía para que, de acuerdo también Jesús le hablaba, de que si acaso era posible que una persona vieja como era él, Nicodemo, pudiera regresar al vientre de su madre, que quién sabe cuántos años habría muerto. Sí, para el hombre todo esto suena muy imposible, muy irrisorio, muy ilógico, pero estamos hablando del poder de nuestro Dios, de ese poder no solamente para crear los cielos y la tierra y para sostener el universo entero y para gobernar toda su creación, sino también ese poder en su misericordia y amor para darnos una nueva naturaleza. Él nos ha hecho renacer para una nueva esperanza viva. Todo esto por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, y en ese poder también pues nos está ofreciendo una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, y que está reservada en los cielos para nosotros. En su poder, Él ha reservado algo para nosotros. Tiene el poder de rehacer cosas y reservarnos, guardarnos a nosotros un lugar para que donde Él está, nosotros también estemos. Así que Él nos está ofreciendo una salvación segura, total y segura. No es una salvación parcial, ¿no? No es como cuando alguien saca a alguien del mar, está mar adentro, agarrado de una tablita, ha pasado varios días allí, ha sobrevivido, en nuestros términos, ha sobrevivido de milagro,
De repente viene una gran embarcación y por casualidad alguien mirando allí lo detecta, alguien que podría pasar inadvertido a causa del tamaño del barco, la embarcación tan grande y allí ese pequeño individuo, pero lo ven, lo rescatan, lo salvan, le dan de alimento y luego llegan y lo llevan al otro lado y lo dejan en una gran ciudad donde llega como destino esta persona. Y esta persona puede decir, me salvaron de morir en el océano. Pero luego sale a la calle y esa salvación no es una salvación completa. Él puede salir y tropezar y morir ahora de un golpe o de un accidente en una avenida donde cruzan muchos autos, o de una enfermedad que se venía desarrollando secretamente en su cuerpo y que él ignoraba. Así que el hombre no puede hablar de salvar de una manera definitiva a nadie. Pero Dios, a través del evangelio de la cruz, del evangelio de las buenas nuevas, de Cristo viniendo al mundo y muriendo por nosotros, dice Romanos 1:16. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, Dios primeramente ofreciéndole al judío, porque él vino primero para los judíos, pero el evangelio queda abierto para todo el mundo en general. Y este evangelio del cual nosotros no nos avergonzamos es el poder de Dios, del Dios todopoderoso, omnipotente para salvar. Dios omnipotente, le asiste un amor tan grande y tiene el poder para ejecutar un plan de salvación. Y en ese plan de salvación nos dice Romanos 1:16 que ese evangelio es el poder de Dios para salvar a todo aquel que en él cree. Mire, Dios hizo lo que para nosotros es muy complicado. Imaginarnos Dios hacerse tan humilde y humillarse hasta la condición de un siervo para salvarnos. Y se expone a una muerte tan vergonzosa como la de la cruz. Él ha hecho lo que era imposible. El hombre no podía encontrar un recurso para ir al cielo. No, era imposible para el hombre. Todos estábamos perdidos, sin ninguna posibilidad de ir al cielo. Él en su poder ha abierto ese camino nuevo. ¿Qué nos corresponde a nosotros? ¿Qué tan difícil sea la tarea que ahora nos corresponda? ¿Qué tan imposible? No, la palabra de Dios dice que todo lo que tenemos que hacer es creer en el Dios omnipotente que envió a su Hijo Jesucristo, quien hizo esta obra poderosa de morir en la cruz para salvarnos. Romanos 8:31 nos dice que, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Hermanos queridos, Dios diseñó y ejecutó este plan de la salvación. ¿Y ahora qué podemos decir nosotros a esto? ¿Estamos expuestos nuevamente a perdernos? ¿Estamos expuestos a que nos saca de aquí y ahora nos atropella un auto, simbólicamente hablando? Él nos ha rescatado de una muerte eterna y ahora nos pone en otro lugar donde quedamos igualmente vulnerables para ser arrollados por la maquinaria de Satanás. Pues Romanos 8:31 nos dice claramente, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Acaso hay otro Dios más poderoso que nuestro Dios? ¿Hay alguien que sea superior a él y que pueda despojarlo de lo que él compró con su sangre preciosa, de lo que él ganó en la cruz del Calvario, de lo que él le dio un nuevo nacimiento? ¿Podrá alguien arrebatarle a sus hijos? Pues si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó, Dios lo expuso hasta la muerte y la muerte de cruz. ¿Será que ahora que nosotros hemos creído en Él, quedamos desamparados y expuestos? ¿Su poder no alcanza a cubrirnos para guardarnos?
Por el contrario, dice que no solamente Él nos está salvando, sino que con Él y con esta salvación nos dará también todas las cosas. Pero ¿qué cosas? A veces el hombre quiere llevar el poder de Dios para que lo ejecute dándonos acá en la tierra todos nuestros caprichos, deseos, vanidades, y queremos pedir y reclamar y pisar y declarar una cantidad de cosas, pero miremos qué dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Respecto a esta salvación nos dice que bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Tengamos en cuenta esto, Él nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Entonces, ¿cuáles son todas las cosas que Él nos va a dar? Casa, carro, beca, en este mundo donde de todas maneras vamos a morir. ¿Será que todo lo que Él quiere darnos, todas las cosas que también nos dará, será todo lo que podemos tener temporalmente en esta tierra? Pues es claro que no. Es obvio que no. Es obvio que esto está preparado para el fuego. Él nos va a dar cosas que no son perecederas. Él acá nos sustentará y Él acá sabe de qué cosas tenemos necesidades y nos dará el pan nuestro de cada día. Pero Él nos está ofreciendo una esperanza viva, nos está ofreciendo una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, pero todo esto está reservado ¿en dónde? En los cielos. Y Él dice, Él nos va a dar también todas las cosas. Estas cosas que Él ha reservado para nosotros, las tendremos, las gozaremos. Un día estaremos en los cielos. Un día nos gozaremos con nuestro Señor y estaremos disfrutando de todas estas bendiciones que el Dios Todopoderoso y que es poderoso para cumplir lo que Él promete, nos estará dando. Gracias a esta salvación tan grande que Él ganó en su poder, venciendo a Satanás en la cruz del Calvario. Filipenses capítulo 4:12 nos amplía esto. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Dice, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fijémonos que Pablo deja claro, pues, que lo que él está esperando no son las cosas de acá. Él no está diciendo yo declaro, reclamo y piso esta casa porque Dios es poderoso para darme todas las cosas. Pablo sabe que no se trata de eso, de manjares, de la mejor mesa servida con los mejores manjares, no. Él dice por el contrario, en cuanto a las cosas pasajeras, yo sé que Dios es poderoso para ayudarme a aprender a vivir en cada una de estas circunstancias. Tengo el poder de parte de Dios para quedar saciado como para tener hambre. Él no está soñando con estas cosas pasajeras, pero sabe que Dios no le desamparará y que Él va a estar con él, ya sea en la abundancia como en la escasez. Él sabe tener de sobra como sufrir escasez. No tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es todo lo que Él puede? Pues Él puede pasar por el hambre o por la abundancia. Y sabe que nadie ni nada lo puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él puede pasar por los peligros. Él puede saber que no se expone a los peligros, pero que si por las circunstancias y por causa del evangelio tiene que pasar por el peligro, Él dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que Él declara. Eso es lo que Él dice. Sé pasar por el hambre o sé tener abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque el poder de Dios le está ofreciendo aquí la asistencia para consolarlo, sostenerlo y para asistirlo en toda circunstancia. Pero
en la eternidad tiene el poder para cumplir sus promesas y entregarnos esas herencias incontaminadas, inmarcesibles, reservadas en los cielos para nosotros. Filipenses capítulo 1:6. Mire de la manera en que Pablo estaba tan persuadido. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo tiene una confianza completa en el poder de Dios, ese poder salvífico. Él no solamente cree que Dios hizo los cielos, la tierra, que Él sustenta todas las cosas. Él no solamente cree que Dios nos da una nueva vida, sino que Él está persuadido de que Él que comenzó en nosotros, aquí y ahora en esta tierra, esa buena obra, es decir, la obra salvífica, que Él nos dio un nuevo nacimiento, y si tenemos un nuevo nacimiento, pues tenemos una niñez y una juventud y una madurez espiritual, y en todo ese peregrinaje nuestro, Él dice, el poder de Dios nos está perfeccionando hasta el día en que Jesucristo aparezca en las nubes. Qué bonita confianza tenemos los cristianos. Qué bonita confianza saber que en las pruebas, en las dificultades, en las luchas, en las lágrimas, en la abundancia, en la escasez, en el hambre, en estar saciados o en cualquier otra circunstancia, el poder de Dios nos asiste, nos perfecciona, nos capacita, nos lleva a la madurez. Y ese mismo poder que nos sostiene y nos perfecciona aquí es el mismo que un día nos revestirá de un cuerpo nuevo, un cuerpo a partir de este cuerpo corruptible, nos dará un cuerpo incorruptible y nos llevará a esos lugares celestiales que Él fue a preparar. Judas 24, y mire este texto tan hermoso, tan maravilloso. Judas capítulo 24, ampliando lo que venía diciendo el apóstol Pablo. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Voy a volverlo a leer. Leámoslo allá en casita también. Detenidamente dice, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída. Se refiere a la Trinidad divina, está involucrada acá, al Dios Todopoderoso, al que es poderoso para guardarlos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Mire, hermanos, Él es poderoso para guardarnos sin caída. Y si caemos, Él es poderoso para levantarnos. O sea, la caída final de que nos excluya de la salvación. Él es poderoso para guardarnos sin caída a los que hemos sido renacidos, regenerados, hechos nuevas criaturas y hemos pasado a ser hechos hijos de Dios. Él es poderoso para mantenernos en pie hasta el día de nuestro Señor Jesucristo y presentarnos sin mancha delante de su gloria. Y lo hace con gran alegría, así como Él llegó con gran alegría hasta la cruz del Calvario para comprarnos con su sangre. Él nos va a presentar a nosotros sin mancha. Eso es lo que Él dijo en cierta ocasión y nos lo relató el apóstol Pablo. Eso es lo que está diciendo acá el apóstol Judas. Dios nos va a tomar a sí mismo, primera de Tesalonicenses, Él nos tomará a sí mismo en ese día de la resurrección, y aunque aquí estamos viviendo en un mundo que está muy contaminado y nos ofrece muchos peligros, Él es poderoso para guardarnos sin mancha delante delante de su gloria. Con alegría lo hace, Él nos está perfeccionando y ya vamos a ver cómo lo hace Él. Versículo 25 de Judas 1. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Esta es nuestra confianza. Él es el único y sabio Dios. Diseñó este plan poderoso para rescatarnos y tiene el poder para guardarnos y conservarnos sin caída y presentarnos ante Él sin mancha. Él mismo nos ha preparado vestidos blancos, sin mancha y sin arruga,
No es que nosotros ahora tenemos el poder de no pecar, sino que Él nos está perfeccionando. Él mismo, como lo decíamos antes, Él comenzó en nosotros una buena obra y Él mismo la está perfeccionando, de manera que Él nos está guardando sin caída y Él mismo nos está limpiando de toda mancha por su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Ese es el poder que tiene Él en su sangre derramada, que nos limpia de todo pecado. Segunda de Corintios capítulo 10, 4. Segunda de Corintios capítulo 10 y el versículo 4 nos habla entonces, hermanos, que una de las formas en que ahora nosotros estamos siendo guardados es porque Él nos ha provisto de armas poderosas, ¿sí? De armas poderosas, dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. De la manera en que Dios nos está perfeccionando, es de la manera en que Él nos participa del poder sobre el pecado por medio de esas armas maravillosas que Él nos ha dejado. Y vamos a mirarlo acá en Efesios capítulo 2. Tengo acá anotado el versículo, claro. Pero Efesios capítulo 2, dice el versículo 6, Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado, estar firmes. Y luego añade, estén pues firmes, cíñanse en sus lomos con la verdad y vístanse con la coraza de la justicia y calcen sus pies con el apresto del evangelio de la paz y sobre todo tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y luego dice Pablo, y por mí, pero fijémonos que Dios nos está en su poder, nos ha armado, nos ha dado armas poderosas en Cristo para que nosotros podamos destruir las fortalezas y potestades violentas de los aires, que son fuerzas malignas, demonios, espíritus inmundos y una cantidad de fuerzas malignas que atacan en la mente, pensamiento y que quieren llevarnos al descontrol, a la ira, al enojo. Pero el Dios poderoso que murió en la cruz del Calvario venciendo y exhibiendo públicamente a nuestro enemigo, ahora nos ha revestido y Él nos dice, ustedes vístanse, no manténganse vestidos de toda esta armadura poderosa para que ustedes puedan participar de la victoria que es en Cristo Jesús al morir en la cruz del Calvario. Qué bonito, hermanos, es ir conociendo todas estas maravillas que Dios nos revela a través de su palabra y que de ninguna otra manera nosotros podríamos, hermanos, tener siquiera idea, como Nicodemo. ¿Cómo podrá ser eso de que tengamos un nuevo nacimiento? ¿Cómo podemos nacer de nuevo? Pues por el poder de la obra redentora de Cristo, por su muerte, creyendo, entregándole nuestro corazón a Cristo. Él nos participa una nueva naturaleza. Esto es poder de Dios. Esto no se trata del poder de la iglesia en sí misma, sino el poder de Dios que opera en nosotros un milagro, llevándonos a la muerte, en la misma muerte de Cristo, y en la resurrección nos participa de una nueva vida. Y esto, hermanos, literal. Con Cristo fuimos nosotros juntamente crucificados y en su resurrección nosotros somos literalmente resucitados y un día nuestra carne experimentará
el poder de la resurrección de Jesucristo nuestro Señor, el poder con que el Padre le levantó de entre los muertos y el poder con que Jesús mismo, siendo parte de esa Trinidad divina, operó para retomar su vida, es con el mismo poder que Él nos tomará a sí mismo y nos llevará a esos lugares que Él dijo, voy a prepararles allí en los lugares donde está mi Padre, porque yo quiero que donde ustedes estén, yo también, perdón, porque yo quiero que donde yo estoy, ustedes también estén. Y Él es poderoso para hacerlo, mis hermanos queridos. No creemos en vano. Mientras que todo esto nos llena de esperanza, de confianza, de seguridad a los creyentes, hermanos, el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, debe también llevar a un temor al incrédulo, al que rechaza el Evangelio, porque la omnipotencia de Dios infunde terror, porque ningún hombre puede resistir su voluntad y escaparse de su juicio. Ya estuvimos hablando de sus juicios que son poderosos para ser derramados en el momento que Él quiera. Isaías 33:13 dice, oíd los que estáis lejos. Isaías 33:13, oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará en el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? Hay un llamado de Dios para los pecadores que se vuelvan a Dios. No hagan oídos sordos. Dios tiene poder para salvar. Algunos dicen Dios es amor y Dios no puede condenar a nadie. Bueno, pues los que se resisten a creer en su Hijo Jesucristo, resisten al Dios Todopoderoso que les ofrece una salvación tan grande que tiene suficiente poder para todo ser humano, y al rechazarlo a su Hijo, pues se exponen a un fuego consumidor y a las llamas eternas que vienen como un derramamiento del juicio de Dios. Hebreos 10, 26 al 31 nos hace esta advertencia. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si alguien deliberadamente rechaza la luz que vino al mundo y alumbró a todos los hombres, por un momento parece deleitarse en esa luz, por un momento parece compartir en coinonía con aquellos que han recibido esa luz y han recibido esa nueva vida en ese poder de la salvación que es el Evangelio de Cristo. Y luego de conocer y de gustar estas delicias de la salvación sin haberle entregado su corazón a Cristo, y se vuelven atrás, la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pues ciertamente que la luz alumbra a todos los hombres, y para todos los hombres llega el conocimiento de la verdad. Pero muchos vuelven atrás porque aman su pecado, su maldad, su engaño, su vanidad. Y el Señor dice, esto es algo muy terrible, esto es algo horrendo, caer en las manos de un Dios vivo, porque el hombre que rechaza a su Hijo Jesucristo está rechazando la única mano poderosa que puede librarle de la condenación y el juicio final por causa de su pecado. Y aquellos que habiéndole conocido y aún degustado en ese camino, vuelven atrás, dice que eso es como pisotear y es como tener por inmunda la sangre del pacto, la cual le puede santificar, pero
desde luego rechazan esa oferta de Dios y lo que hacen es afrenta al Espíritu de gracia, rechazando esa gracia divina. Pero para ustedes que de pronto puedan encontrarse en esa condición, que aún están entre el poder de Dios para salvación y mantenerse en su pecado, y hoy se siente confrontado, quiero decirle, hay esperanza para tu vida. Mateo 19:25, después de que Jesús ha estado tratando con un joven rico y este se vuelve triste, y a una pregunta que le hacen sus discípulos, que quién pues puede ser salvo, Jesús les dice a sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y Jesús mirándoles les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Para nosotros los seres humanos es imposible a veces imaginarnos que ciertas o tales personas puedan llegar a ser salvas. Tal vez inclusive uno mismo se descalifique porque uno mismo dice, no creo que el amor de Dios y su paciencia y su gracia puedan alcanzarme a mí a causa de mi pecado. Pero hoy quiero decirte, eso que tú ves imposible, para Dios es posible. Si tú te vuelves a Dios de todo corazón, si tú hayas reincidido una y otra vez, porque has degustado, porque has como has estado caminando y visto muchas obras de Dios y has estado cantando y alabando a Dios, pero tú sabes, tu corazón está lejos de Dios porque continúas en tu pecado y ahora te sientes terriblemente en tus pecados y tú mismo te descalificas. El Señor te dice, aunque tú te descalifiques, yo te sigo ofreciendo una salvación y vida eterna, porque lo que es imposible para ti es posible para Dios. Es decir, mientras tú aún respiras, Dios te sigue ofreciendo una mano extendida para salvación. Y como para el creyente, ¿cómo es que Dios logra mantenerlo y preservarlo del pecado? Pues Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Dios sabe tratar con aquel que es genuino, que ha nacido de nuevo, no el que vuelve atrás para seguir en su mundo de antes y encuentra al enemigo una casa lavada y limpia y llama a otros 7 espíritus peores y entran y el estado postrero es peor que el primero. No para ellos, sino para aquel que caminando en la fe cristiana y ha nacido de nuevo, aún están dando, cae de cuando en vez, y Dios que es poderoso para levantarlo sin caída, va a usar el método de la disciplina y aún del azote, porque Dios te ama. Él tratará contigo con disciplina. Entonces, mis hermanos, terminamos este tiempo recordando nuevamente Jeremías 32:27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Esta pregunta tiene que ver muy específicamente con respecto de la salvación. ¿Será que es imposible que Dios pueda salvarte? ¿Será que es imposible para Dios salvar al ladrón, al homicida, al borracho, al mentiroso, al homosexual, a la lesbiana? Bueno, ponga allí el pecado que sea. ¿Habrá algo imposible para Dios? Si Dios es todopoderoso y ha diseñado un plan de salvación tan poderoso, entregó a su Hijo y ofrece salvación, ¿será que le es imposible salvar a alguien? Esta salvación está dispuesta para ti. Si no le has recibido, recíbele hoy y disfruta de esta salvación tan grande, porque Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará, habló y lo ejecutará. Esta es la palabra del Señor. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Dios ofrece salvación para todo el que crea y Él lo hace.
Si crees, Él lo hace. Él habló y Él lo ejecutará. Todo el que le reciba, recibirá salvación y vida eterna. Entonces, hasta aquí dejamos. Vamos a darle gracias a Dios. Amado Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo maravilloso que hemos pasado junto con nuestros estudiantes de la escuela bíblica, considerando este atributo de tu omnipotencia, Señor bueno. Y hablamos de todo lo que tú nos has revelado y que nos has dejado escrito en las Escrituras y que es suficiente para que nosotros nos postremos delante de ti y te reconozcamos como el Dios poderoso, poderoso para salvar, poderoso para guardarnos sin caída, poderoso para guardarnos de los poderes malignos, del poder de Satanás que quiere destruirnos. Pero sabemos, Señor, que tú que nos compraste con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, nos preservará hasta el día de tu Hijo Jesucristo. Hoy te ruego por aquellos que aún no le han entregado su corazón a Cristo, por aquellos que se resisten, Señor, redarguye, quebrántalos, convéncelos de su pecado. Señor, hazles ver el juicio que ya fue sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo para salvación y vida eterna a todo aquel que en él crea, y para que corazones compungidos y arrepentidos hoy se vuelvan a ti y disfruten de esta salvación tan grande. Muchas gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y será hasta la próxima clase. Bendiciones.